Queridos amigos, queridos compañeros, quería presentaros una nueva iniciativa de la Sociedad Española de Nefrología, iniciativa que pretende transmitir lo más destacado y novedoso que se presente en los congresos mundiales de nefrología. En este caso nos vamos a referir al congreso que se ha celebrado hace unos días en Nueva Orleans de la Sociedad Americana de Nefrología, sociedad con la cual la SEN mantiene una estrecha y una muy activa participación en todos los proyectos que se llevan a cabo. En la Sociedad Americana de Nefrología se desarrollan muchas áreas, pero este congreso ha puesto el foco en unas cuantas. Estas áreas fundamentales son las que los nefrólogos que ahora vais a ver nos van a destacar. No podemos abarcarlas todas. Se ha hablado también de las nuevas políticas de salud que tenemos todos los países que poner en marcha frente a la obesidad, frente a la hipertensión arterial, frente a la diabetes, estrategias frente a la enfermedad renal crónica, frente al fracaso renal agudo. Se ha hablado también de que los nefrólogos deberíamos de empezar a tomar un papel mucho más activo y mucho más protagonista en áreas como la nefrología geriátrica y los cuidados paliativos renales. Yo espero que disfrutéis con los compañeros que ahora van a estar con vosotros y espero también que esta iniciativa sea el interés de todos. Un fuerte abrazo. Están junto a mí el doctor Manuel Praga y el doctor José Luis Gorriz. Vamos a intentar repasar algunas de las aportaciones más relevantes del Congreso de ASN 2017. José Luis, cuéntanos, ¿tú qué destacarías en el concepto, lo que se ha presentado sobre diabetes clínica y básica? Realmente la diabetes, y en este caso la enfermedad renal diabética, supone una parte importante de nuestra práctica clínica y además recientemente con los importantes estudios que han podido incluir pacientes con enfermedad renal nos ha supuesto un cambio de paradigma que nos va a ayudar a los nefrólogos que no tenemos ensayos clínicos por exclusión de nuestros pacientes. Entonces se mostraron aspectos renales de los grandes estudios. El estudio EMPA-REG, en este sentido, el doctor Christoph Banner mostró los datos de enfermedad renal crónica que, a pesar de no estar en ficha técnica, mostraron unos resultados tan beneficiosos, tanto en progresión como en albuminuria, como en pacientes con filtrados por encima de 60. Otros subanálisis del EMPA-REG que incluyeron fármacos, análisis de grupos de pacientes que llevaban fármacos que podían modificar la hemodinámica glomerular, diuréticos, antagonistas del calcio o incluso antiinflamatorios no esteroideos. En este sentido, solo dejaron de beneficiarse aquellos pacientes que no llevaban bloqueo del sistema renina-angiotensina, lo que implica que este forma parte de la patogenia del beneficio, y aquellos pacientes que llevaban AINES. Curiosamente, el 8% de pacientes de un ensayo llevaban AINES. Es un aspecto a interés. El doctor Thomas de Melbourne, de Australia, también mostró que en todos los grupos de deterioro importante o progresión media o progresión leve, empagliflozina era más beneficiosa que el grupo de placebo. También es de interés que el doctor Vlado Perkovic mostró datos renales, específicamente renales, que próximamente publicarán del estudio CANVAS, mostrando beneficio incluso en un aspecto que no se mostraba en el PAREG, que es el paso de normo a microalbuminuria, y el doctor David Wheeler comentó también un subanálisis en pacientes con dapagliflozina con enfermedad renal crónica. Es decir, que estos beneficios también están en pacientes con filtrado glomerular disminuido. Y el otro aspecto o grupo terapéutico que se ha analizado ha sido los análogos o agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, o el GLP-1, en el que se mostraron, aparte del estudio LEADER que todos conocemos recientemente, se mostraron datos del estudio AWARD-7, del proyecto AWARD-7, que es dulaglutida, y se mostraron datos en enfermedad renal crónica. También han conseguido beneficio sobre la progresión renal y la albuminuria en pacientes con enfermedad renal crónica estadios 3 y 4. Finalmente, un matiz de que un estudio mostró parámetros inflamatorios que conseguían beneficio con dapagliflozina a nivel intersticial, interleuquinas, o sea que estos grupos farmacológicos, como SGLT2 inhibidores, consiguen un beneficio en el intersticio.
Respecto a la básica, en un par de minutos, es interesante porque este grupo farmacológico, los SGLT2, nos ha ayudado a profundizar los mecanismos sobre la progresión renal, y un grupo japonés mostró que hipergliflozina, que es otro SGLT2, a dosis baja mejora la oxigenación cortical. Sabemos que los SGLT2 disminuyen el consumo de oxígeno en la corteza y lo aumentan en la médula, y han demostrado de una forma más contundente este posible beneficio, además de beneficio en estrés oxidativo, o sea que confirma la teoría que conocíamos. Y finalmente se han detectado nuevas moléculas. Sabemos que la nefropatía diabética o la enfermedad renal diabética se asocia con un incremento a los factores angiogénicos y vascular endothelial growth factor y su expresión en mesangio y en células endoteliales. Entonces se han mostrado estudios que inhiben factores proangiogénicos, de forma que actuar sobre esta molécula, que es la vasoinbin-2, es una diana terapéutica actuando con los factores angiogénicos y finalmente frente a una proteína implicada en la dilatación de la arteria aferente del fibro glomerular. Es decir, que actuando sobre esa proteína se consigue lo mismo que restableciendo el fibro glomerular. Realmente es un gran avance en la enfermedad renal diabética. Gracias, José Luis. Es difícil sintetizar tanto en tan poco tiempo. Y dime, Manuel Fraga, respecto al tema de la enfermedad glomerular, de nefropatías glomerulares, síndrome nefrótico, ¿qué destacarías tú lo que se ha presentado? Sí. Bueno, sin duda, el estudio más importante presentado en este congreso fue el estudio Mentor, realizado en 130 pacientes con nefropatía membranosa y que comparó rituximab, 2 dosis de rituximab, a los 6 meses en los pacientes que habían alcanzado solo remisión parcial. Se podía repetir la administración de rituximab, y compararon rituximab con ciclosporina administrada durante un año. Y el principal objetivo del estudio fue el porcentaje de pacientes en ambos brazos del estudio que habían alcanzado remisión a los 24 meses, a los 2 años, ¿no? Entonces el estudio es muy importante porque ya sabéis que en membranosa existen pocos estudios prospectivos controlados, y en la diapositiva se ve que a los 12 meses no hubo diferencias en los enfermos tratados con ciclosporina en comparación con los de rituximab, si bien es cierto que la obtención de remisiones en los tratados con rituximab fue más lenta que en los tratados con ciclosporina, pero a los 12 meses no había diferencias. Sin embargo, a partir de los 12 meses, en el año siguiente, se vio que los pacientes tratados con rituximab no hacían recaídas del síndrome nefrótico, se ve muy claramente en la diapositiva, mientras que hubo una alta tasa de recaídas en los enfermos tratados con ciclosporina, de tal manera que a los 24 meses solamente un 20% del grupo de ciclosporina se mantenían en remisión versus un 60% de los tratados con rituximab. Entonces, bueno, el estudio es importante porque demuestra la eficacia del rituximab, si bien no es la panacea que algunos autores han descrito como tratamiento de primera línea. Es un fármaco relativamente lento en su acción, pero eficaz y con muy pocos efectos secundarios, y muestra una vez más la gran debilidad de los anticalcineurínicos, que es la alta tasa de recaídas si no se dan otro tipo de tratamientos. Es un estudio importante que arroja luz sobre muchos de los aspectos prácticos del tratamiento de la membranosa. Pero en el Congreso también se presentaron otros estudios muy interesantes en esta enfermedad, que en cierta manera relanzan la ciclofosfamida, la vieja y barata ciclofosfamida, porque un estudio de Jacques Wetzel y Pierre Onco mostraban que los enfermos que tenían un título más alto de antiplados R, que como sabéis es el anticuerpo implicado en una mayoría de los pacientes con membranosa idiopática, los enfermos con títulos más altos de antiplados R, es decir, los casos más agresivos, la ciclofosfamida era superior al rituximab. Esto es importante, y además en este sentido se presentaron también experiencias muy interesantes, sobre todo del grupo de Jacques Wetzel en Holanda, mostrando lo que yo creo que va a ser el futuro, y en este congreso se presentaron datos muy interesantes de tratamiento personalizado de la membranosa en función de la evolución de los títulos de antiplados R. Los enfermos más graves
con dosis de ciclofosfamida, se monitorizaba la evolución de los anticuerpos para ajustar la dosis y la duración de estos fármacos. Por tanto, avances muy interesantes en la membranosa. Y también me gustaría destacar otro aspecto, otro estudio muy importante, en mi opinión, es que todos estamos deseando que surjan nuevos fármacos en este terreno de las nefropatías glomerulares, y se presentó un estudio, el estudio DUET, que comparaba irbesartán, un antagonista de receptores de angiotensina, con un nuevo fármaco, el sparsentan, que combina la inhibición de los receptores de angiotensina 2 con un efecto de antagonismo sobre endotelina. El estudio fue realizado en pacientes con glomerulosclerosis segmentaria y focal y se demostró que el efecto antiproteinúrico del sparsentan era más del doble que con los tradicionales fármacos antagonistas de receptores. Por tanto, es un estudio importante por este potente efecto antiproteinúrico, y además probablemente esto es extensible a otras enfermedades glomerulares y quizá a toda enfermedad proteinúrica en general. En el Congreso se han mostrado muchos aspectos de diálisis, ¿no? El Congreso americano, la diálisis supone una parte importante. Doctor de Francisco, ¿qué novedades o qué destacaría sobre las novedades en diálisis? Hay centenares de comunicaciones en diálisis, ¿no? Es muy difícil, pero como yo pienso que uno de los problemas de la diálisis más importante es el acceso vascular, hay dos comentarios que quiero hacer sobre el acceso vascular, uno prometedor y otro absolutamente extraordinario. El prometedor es una comunicación, una conferencia que dio Laura Nicholson en las conferencias que dan por la mañana sobre estado del arte, y se refería fundamentalmente a la creación a través de ingeniería tisular de una estructura que pudiera permitir ser implantada para hacer una fístula. Esta estructura se hace a través de fibras musculares lisas vasculares que se introducen en una especie de reactor y después se produce la descelularización. Con eso se evita lo que pasa con las prótesis, etcétera, que fallan fundamentalmente por trombosis, por hiperplasia intimal. Y entonces presentaba en esa comunicación varios estudios que demostraban que los resultados de funcionalidad a los 6 meses eran el 97% y al año un 89%, si bien es verdad que también con intervenciones secundarias necesarias. Era muy seguro, ha sido bien tolerado y no producía ningún tipo de inmunogenicidad ni aneurisma. Y eso es realmente interesante para el futuro. Pero lo que quizás es más relevante es lo que se presentó, el estudio multicéntrico pivotal, para resumirlo, se trata de hacer una fístula en 20 minutos por parte del nefrólogo intervencionista casi en la sala de al lado de la consulta. Y eso es muy espectacular. Vamos a ver un vídeo que demuestra lo siguiente. A través de un pinchazo en vena cubital o braquial, con una aguja guía, se llega a la unión de la vena perforante y la arteria radial. Se perfora, se penetra en la arteria y se introduce una guía. Por la guía se va a introducir una especie de dilatador. Ese dilatador que está entrando en este momento se permanece uniendo la vena perforante y la radial, se deja ahí, se quita, se retira la guía, como veis ahí perfectamente, y es ahora cuando se introduce un catéter con termoresistencia en la punta, de manera que tiene dos partes que vemos ahí. Hay una parte que al introducirse se va a quedar un polo en la pared arterial y otro polo se va a quedar en la pared venosa. Entonces va a juntarse los dos, van a unirse los dos, como estamos viendo ahí en el vídeo, y entonces se produce una activación de la resistencia térmica y entonces, como consecuencia de esa activación, se produce una comunicación generalmente de 3 milímetros más o menos y entonces pues se produce esa comunicación y se realiza ya lo que es la fístula arteriovenosa. En un estudio prospectivo multicéntrico en 107 pacientes se hizo en 5 centros el estudio de esta fístula radial proximal y el éxito
el éxito técnico fue del 95%, el diámetro medio 3,5 milímetros, 23 minutos y a los 100 días se pudo pinchar la fístula sin ningún problema. Claro que en algunas ocasiones había que introducir un balón dilatador. Por tanto, esto es realmente extraordinario y apunta para el futuro una intervención del nefrólogo en la resolución de problemas de este tipo. Muy interesante. Muy bien. José Luis, respecto a la progresión de la insuficiencia renal, ¿qué te pareció lo más destacado del congreso? Realmente el problema más importante que tenemos los nefrólogos es la falta de ensayos clínicos. Entonces, no ha habido en progresión renal un importante número de estudios, pero sí que destacaría un par de aspectos. Uno, el estudio Reprise, que hemos participado 5 centros en España, de los 5, 2 estamos aquí representados, es el efecto de tolvaptan sobre la progresión renal. Se publicó el mismo momento en el que se publicó el New England, en el mismo momento en el que se mostró la comunicación, y es un estudio que incluye 1.370 pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante, y el objetivo era valorar la progresión, por una parte, y la seguridad en pacientes con filtrados más bajos, porque hasta el momento está indicado en filtrados por encima de 60 y según una serie de criterios, e incluyeron pacientes de 25 a 65 de filtrado glomerular. El resumen, los resultados no son realmente espectaculares, aunque sí que hubo una diferencia significativa a favor de tolvaptan. Es decir, tolvaptan redujo en este estudio de un año, 12 meses, 2,3 mililitros minuto en ese año, respecto al placebo, cuya progresión fue 3,6, una vez y media prácticamente más, una diferencia de 1 milímetro minuto, 1,3 más o menos milímetro minuto, aunque fue significativa, que tenemos que ver si eso es clínicamente relevante, que realmente es así, porque es un estudio de solo un año, y este estudio pues supone una esperanza para los pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante, con filtrados más bajos que estaban excluidos del tratamiento. La otra parte muy importante era la seguridad. La elevación de transaminasas es un problema que se plantea en estos pacientes, y realmente en el estudio no hubo ninguna toxicidad aguda, importante, ni elevación de la bilirrubina, aunque sí hubo un incremento de las transaminasas en un 5,6% el grupo tolvaptan versus 1,2% en el grupo de placebo. Es decir, que tolvaptan retrasó la progresión renal cuando se comparó con el placebo. Y el otro aspecto que yo puedo destacar es un estudio de progresión renal en la enfermedad de Alport. Es un estudio con bardoxolona. En España participamos de forma importante en el estudio Beacon, el estudio con bardoxolona en progresión renal en nefropatía diabética, y este se llama estudio Cardinal. El estudio, pero es de un solo brazo, con 30 pacientes con enfermedad de Alport, diagnosticada de forma histológica. Excluyeron los pacientes con BNP por encima de 200, y el resultado es que en 12 semanas se lograba una mejoría del filtrado glomerular de 13 mililitros minuto sin incremento de la albuminuria. Ello llevó a ciertas críticas, porque aunque la albuminuria se mostró de forma de un cociente albúmina creatinina con cociente de filtrado glomerular estimado, los pacientes perdieron peso, perdieron una media de 1 kilo al mes. Entonces, al estar mostrados los resultados en relación a un filtrado glomerular estimado, no se tuvo en cuenta ello. Bueno, en realidad puede que haya una mejoría de la función renal, no sabemos si es por simple hiperfiltración, pero bueno, es un estudio que está en marcha, se necesitan ensayos de seguridad más con bardoxolona y ensayos que pueden demostrar estos aspectos. Manuel, llevamos desde niños con el complemento, desde que somos jóvenes, ¿no? desde que somos fellows, residentes, y yo he oído mucho hablar del complemento. Sí. Efectivamente, en este congreso hubo decenas de comunicaciones sobre diversos aspectos del complemento, y no solo en enfermedades glomerulares, sino también mostrando la implicación de la hiperactividad del complemento en nefropatía diabética, en enfermedad renal crónica, aspectos de la diálisis, o sea que el complemento está abarcando muchos campos de la patología renal, ¿no? Y profundizando en las bases moleculares de esta hiperactividad y posible bloqueo en un futuro, ¿no? Quizás de los trabajos sobre complemento más espectaculares, había un trabajo realizado en China. Digo China porque el número era espectacular, más de 1000 casos de nefropatía IgA, solamente en China se pueden
realizar estos estudios, ¿no? Y analizaban el porcentaje de pacientes que tenían lesiones de microangiopatía trombótica en la biopsia, muy probablemente por hiperactividad del complemento, y encontraban un 20%, un porcentaje muy alto, que con una peor evolución en comparación con el resto de los pacientes, y esto enlaza con otros trabajos en marcha y que también fueron presentados en el Congreso, de diversas vías de frenar la vía de las lectinas de activación del complemento como futuro arma terapéutica en la nefropatía IgA, ¿no? Y otros trabajos muy interesantes se relacionaban con glomerulonefritis directamente causadas por hiperactividad del complemento, en concreto la glomerulopatía C3. En este sentido, uno de los más importantes era una serie de la Clínica Mayo, con cerca de 100 casos de glomerulopatía C3, y mostrando un hallazgo muy interesante, y es que el 30% de los casos eran en gente mayor que tenían una gammapatía monoclonal. Las gammapatías monoclonales de significado incierto, o los nefrólogos preferimos llamarlas de significado renal, ¿no?, pueden activar el complemento e inducir una glomerulopatía C3. Son aspectos muy importantes para el diagnóstico y para el tratamiento. Muy interesante, muy interesante. Y ahora vienen nuevos tratamientos para la hiperpotasemia. ¿Ha habido algo en el Congreso sobre eso? Realmente uno de los aspectos más relevantes en la nefrología es la aparición de fármacos que están o que pueden quizá cumplir unas necesidades no cubiertas. Recientemente hemos tenido patiromer y ciclosilato de circonio, ZS9, que estos fármacos sin duda ninguna van a cambiar el panorama de la enfermedad renal crónica. Se presentaron dos trabajos que realmente es el mismo estudio con una fase aguda y una fase crónica, que creo que son de gran relevancia. El primer trabajo lo presentó el doctor Steven Fishman, que todos los conocemos por sus trabajos de anemia, y es un estudio multicéntrico en fase 3 de un solo brazo que incluyó 751 pacientes con potasios de más de 5.1, y en una fase aguda se le dio el fármaco 10 miligramos 3 veces al día, y posteriormente en un seguimiento de 3 a 12 meses se intentó ver la eficacia en la hiperpotasemia. El endpoint primario era conseguir un potasio por debajo de 5 y realmente, como pueden ver aquí en la gráfica, tras las 72 horas los pacientes presentaron una disminución muy importante en la cifra de potasio. El estudio continuó con los resultados de... El endpoint consistía en qué porcentaje de pacientes, como ven en la diapositiva, presentaban hipercalemia o se corregía por debajo de 5.5 y por debajo de 5.1. El 99% de los pacientes consiguieron niveles de potasio por debajo de 5,5 y el 88.4%, como ven en la diapositiva, consiguieron niveles de potasio por debajo de 5.1 y 5.5 respectivamente. No se detectaron casos relevantes de hipocalemia, porque a lo mejor por demasiado efecto, un 1.2%, y hipocalemia importante con menos de 2,5, menos de un 3%. En segundo lugar, se presentó la fase aguda, y la fase aguda era el efecto de 10 gramos del circonio, de ZS9, administrados cada 8 horas. Y como muestra la figura, en 72 horas se ve que hasta el 99% de los pacientes a los 72 horas presentaron normocalemia, el 82% a los 24 horas y, como pueden ver aquí en esta gráfica, la disminución del potasio fue realmente importante en la gráfica de la derecha. Cuanto más nivel basal de potasio, se experimentó un mayor descenso. Un poco como conclusión, en la fase aguda es que la administración de 10 gramos de circonio de ZS9 logró normocalemia en menos de 72 horas en el 99% de los pacientes. Esto es un aspecto relevante que, sin duda ninguna, este grupo de fármacos que van a actuar en el potasio nos va a ayudar un poco a mejorar estas necesidades no cubiertas. No se han presentado ensayos randomizados porque estos son ensayos de un solo brazo, pero sin duda ninguna, tanto como para ZS9 como para patiromer, tendremos en breve seguro estudios. Sin duda. Sin duda.
Y en el campo de la diálisis, Ángel, ¿algún otro estudio que te gustaría resaltar? Me gustaría muy brevemente resaltar dos estudios, uno de Calantarza, que en realidad es porque son 35.000 pacientes incidentes en diálisis, y lo que hace básicamente es estudiar la mortalidad a 1 año y 5 años en estos pacientes, analizando lo que es la función renal residual y la ultrafiltración. Obviamente hace 9 grupos y llega a la conclusión de que la alta función renal residual y la baja ultrafiltración mejoran la supervivencia. Esto ya es evidente, pero son 35.000 pacientes y lo que hace es que tengamos que enfocar y programar adecuadamente la ultrafiltración de los pacientes. Y el siguiente es otro estudio también que tiene mucho que ver con esto, y es que sabéis que es muy frecuente que los pacientes que inician diálisis se les suspende el tratamiento diurético. Y entonces este grupo, el grupo de la base de Facilities de DaVita, lo que hacen es que estudian 5.219 pacientes que se mantienen con diuréticos y 6.078 que se les quitan los diuréticos. Y se ve que a la conclusión, al primer año de diálisis, aquellos que se permanecen con diuresis residual y con diuréticos, con tratamiento diurético, tienen menos hospitalización, menos hipotensiones y, bueno, la mortalidad no sale solamente 0,07, pero indica que probablemente tengamos que reevaluar el uso de diuréticos cuando los pacientes inician la diálisis. Muy bien, entonces, dentro de lo que nos queda pendiente, doctor Gorriz, ¿algún comentario sobre algo más, sobre el ácido úrico, sobre...? Realmente estábamos interesados a ver si había algún aspecto en los factores de progresión, quizá los no tradicionales, y realmente, por desgracia, no tenemos ensayos clínicos, no se han presentado ensayos clínicos, pero que sí se presentaron 3 importantes estudios sobre el efecto del ácido úrico y su posible progresión. Estudios, por supuesto, de asociación, un estudio de Jackson Heart Study, que es en población negra afroamericana, de más de 3.700 pacientes, en la que se encontró una asociación directa con el deterioro de función renal y la incidencia de enfermedad renal crónica filtrado por debajo de 60 con hiperuricemia. Otro más interesante, que analizaba las trayectorias de ácido úrico, o una trayectoria que llamaban high rising o moderate highs, o lentamente ascendente o estable baja. Vieron que cuanto mayor era la trayectoria ascendente del ácido úrico, se asociaba a mayor enfermedad renal crónica y progresión renal e incluso mortalidad. Pero lo más interesante es que un grupo, por supuesto, chino, con 1.070 biopsias, analizaron la mitad de la IgA y tras múltiples ajustes observaron que la presencia de hiperuricemia continua se asociaba con glomerulosclerosis segmentaria, atrofia tubular y fibrosis intersticial en la biopsia renal. Son datos de estudios prospectivos de muchos años de seguimiento, entre 8, 10 y 15, y que muestran la relación de hiperuricemia y enfermedad renal. Obviamente quedan ensayos clínicos que digan que el tratamiento con fármacos que disminuyen la hiperuricemia puede ser efectivo comparado con placebo en la progresión renal. Realmente son datos esperanzadores que nos animan a hacer estudios, pero por desgracia en nefrología no estamos todavía. Vamos a terminar ya con algún comentario sobre trasplante, Manuel Praga, algo que pudiera ser relevante en el Congreso. Bueno, en el Congreso hubo excelentes revisiones de aspectos terapéuticos, clínicos. Novedades no hubo un gran número, ya sabéis que hay otros congresos más punteros en este campo del trasplante, pero hubo una cosa que me gustaría destacar por el interés práctico, es una consecuencia de la enorme eficacia de los nuevos fármacos contra el virus C, ¿no? Las nuevas combinaciones de fármacos antivirales, y presentaron un estudio sobre, ya ha sido publicado en una revista de alto impacto, pero utilidad de donantes virus C positivos colocados en receptores virus C negativo con posterior tratamiento del virus C con estos fármacos y resolución del problema y perfecto funcionamiento de los órganos. Esto es importante porque aumenta la disponibilidad de donantes. Hay bastantes donantes con virus C positivo.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a terminar, por tanto, agradeciendo a todos los presentes y a los organizadores de este evento, pues su contribución a que podamos transmitir toda la información. No obstante, en Apple Store podéis acercaros y bajar la presentación ASN 2017 y ahí podéis seguir perfectamente la inmensa mayoría de los astras que se han presentado en esta reunión. Muchas gracias a todos. Gracias.